Estamos en el programa A la Historia por Media Calle de la plataforma Voces por Media Calle de la periodista Hilda González. Hoy voy a hacer una ligera reflexión sobre un tema que es muy discutible, obviamente, y que puede haber mucha gente en contra y también gente a favor. Siempre sobre procesos electorales, de cómo se ha planteado la reelección de presidentes, la reelección de diputados y la reelección de funcionarios municipales. Nosotros tenemos procesos electorales desde el siglo XIX. Incluso antes de la vida independiente, tuvimos procesos electorales para elegir un diputado, que fue Florencio del Castillo, a las Cortes de Cádiz. Y en vida independiente se estableció un sistema electoral por el cual se escogían los miembros que iban a dirigir el poder ejecutivo y el poder legislativo, que así se llaman esos poderes desde 1824. Esos poderes en el siglo XIX tenían la facultad, o tenían la característica, mejor dicho así, de que sus miembros podían ser reelectos continuamente a nivel de diputados y a nivel de jefes de Estado y de presidentes de la República. Porque nosotros tenemos dos periodos históricos a partir de la independencia. Uno muy chiquitito, así de 2 años, en que éramos absolutamente independientes, que nuestros primeros gobiernos se llamaron juntas superiores gubernativas. Después entramos bajo la forma de Estado al integrarnos a las Provincias Unidas de Centroamérica y luego a la República Federal Centroamericana. Como parte de esa República Federal, nos constituimos entonces en un Estado de la República Federal. De allí, y tuvimos nuestra propia constitución y tuvimos nuestros propios órganos de dirección política del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Corte Suprema de Justicia, dentro del Estado costarricense, dentro de la República Federal, donde habían también órganos de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Corte de Justicia Federal. A nivel de la República Federal se permitía la reelección de los funcionarios del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y dentro del Estado costarricense, en aquella época, al inicio de nuestra formación institucional y de nuestros primeros pasos en la constitución de lo que podríamos llamar el republicanismo institucional, se permitió la reelección. Así, por ejemplo, nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue reelecto continuamente desde 1823 hasta 1833. El 23 fue al puro final del 33, de hecho, se considera más bien su gobierno a partir del 24, pero fue continuamente en 3 periodos jefe de Estado. Después vino un periodo ahí de crisis en esos años siguientes, donde los gobiernos fueron muy rápidamente cambiantes, unos de corto plazo, otros de plazos medianos. Así tuvimos a Carrillo en 2 ocasiones seguidas, luego tuvimos a partir de 1848, cuando se constituyó la República de Costa Rica, de inmediato el primer presidente de la República en esa condición fue Juan Rafael Mora Porras, el héroe de la campaña contra los filibusteros norteamericanos. Y él se reeligió 2 veces. Tuvo 3 gobiernos desde
1849 hasta 1859, cuando fue sustituido por un golpe de Estado, destituido por un golpe de Estado, cuando se había reelecto por segunda vez. En su intento de regresar al país, porque fue obligado a salir del país, lo capturaron y lo fusilaron. En el siguiente periodo, después de Juan Rafael Mora, no tuvimos reelección continua hasta el golpe de Estado de Tomás Guardia Gutiérrez en enero de 1870, que asume el gobierno y técnicamente se mantiene ahí prácticamente hasta el 82, alternando ligeramente. Y después de 1882 no volvemos a tener presidentes reelectos hasta 1894, cuando Rafael Iglesias Castro se reelige. 1894 su primer gobierno, 1898 su segundo gobierno por reelección, que termina en 1902, cuando asume Ascensión Esquivel. Y en la primera mitad del siglo XX no tuvimos una reelección continua, tuvimos reelecciones alternas, en algunos casos 2 veces, en algunos casos una vez una reelección, en otros 2 veces. Cuando digo 2 reelecciones es porque se reelige 2 veces. El primer gobierno, primera reelección y segunda reelección, ¿verdad? ¿Quiénes se reeligieron? Entonces, Cleto González Víquez, gobernante en 1906, y Fuelvi a gobernar en 1928. ¿Quién se vuelve a reelegir? Ricardo Jiménez, primera elección, 1910-1914, reelige, primera vez, 1924-1928, reelige una segunda vez, 1932-1936, intentó una tercera reelección en 1939, la cual falló porque él se retiró de la campaña electoral en medio de un proceso de coalición política que intentó realizarse, donde él iba coaligado al Partido Comunista, Vanguardia Popular Comunista de Costa Rica, como se llamaba en ese momento, al Partido Confraternidad, al partido jimenista, republicano jimenista, que fue una separación del Partido Republicano encabezada por él, con apoyo de la logia masónica y de los grupos liberales de Costa Rica, que se enfrentaron en la campaña electoral del 39 al candidato Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Guardia, que era impulsado por León Cortés. La campaña fue muy dura en el año 39 y Ricardo Jiménez optó por retirarse. Al retirarse, deshizo el intento de coalición que se estaba formando y entraron a esa campaña electoral únicamente el Partido Republicano con el doctor Rafael Ángel Calderón y luego ahí el Partido Bloque de Obreros y Campesinos, que era la forma como el Partido Comunista participaba en aquellos años en los procesos electorales, porque con el nombre de Partido Comunista no lo dejaban participar. Entonces tuvo que inventarse la idea del Bloque de Obreros, que no era tampoco una invención caprichosa, era la forma como los partidos comunistas también participaban en otros países en procesos electorales, allí donde tal vez tenían restricciones iguales que en Costa Rica. En México se usó un bloque de obreros y campesinos desde finales de la década del 20, y así en otros lugares, y correspondía también a una visión táctica, estratégica del movimiento comunista internacional de unir a la clase obrera con el campesinado para hacer la revolución, considerando que eran elementos complementarios en ese proceso revolucionario y que en sociedades agrarias como las nuestras, en aquella época muchísimo más agrarias que hoy, no solo por las actividades productivas, sino por el nivel de ruralización de la población, era más importante y estratégico ese proceso. Y entonces la Alianza Obrero Campesina se entendía como un elemento táctico estratégico bajo la conducción, ahí sí,
política de la clase obrera, jalando al campesinado bajo sus banderas, porque en ese sentido había también un concepto político de lucha anticapitalista que estaba caracterizado por la clase obrera contra la clase burguesa. Y el triunfo de esa contradicción significaba la posibilidad de avanzar hacia un régimen socialista con esa alianza estratégica de los campesinos. Ya se había experimentado ese proceso en la Rusia de 1917. Lenin, el gran jefe y conductor de la Revolución Rusa, había esbozado muy claramente el problema de la alianza obrero-campesina en una sociedad eminentemente campesina. Y por otro lado, porque la situación de los campesinos en Rusia desde el siglo XIX había sido de una magnitud tal que aunque les liberan de la servidumbre allá por 1870 y les dan las posibilidades de tener tierras, las políticas tributarias que impuso el zarismo a esos hombres liberados con tierras era de tal brutalidad que les resultaba mejor a esos campesinos seguir siendo siervos que tener tierras libres donde tenían que pagar una gran cantidad de impuestos. Por eso, una de las consignas de la Revolución Socialista de 1917, impulsada por Lenin, fue el problema de la tierra. Tierra, pan y paz. Fueron las tres consignas. Tierra por esa situación de los campesinos, justamente para asegurarle a esos campesinos la tierra que se les había empezado a otorgar en el siglo XIX con condiciones favorables para su explotación. Y eso atrae y jala un elemento estratégico muy importante para apoyar el proceso revolucionario. El problema de la paz estaba asociado a la Primera Guerra Mundial. Esa guerra cruel, que tuvo varios millones de personas fallecidas en ese proceso. El zar había participado de esa guerra arbitrariamente sin tener unos objetivos políticos claros, pero el ejército zarista estaba sufriendo derrotas y muertes a montones. Entonces logró Lenin influir en una parte del ejército de manera muy importante para jalarlos a la ala revolucionaria de él, para empezar a luchar por la paz, para no movilizar más gente al frente de combate, para evitar que siguieran muriendo soldados. Y eso se atrajo una parte del ejército que les sirve para hacer la revolución. Entre los primeros jefes militares de la revolución socialista hubo jefes militares que habían sido del zar, del ejército zarista, hasta que la propia revolución fue sustituyéndolos poco a poco. Y el problema del pan, porque era el problema del hambre, el hambre de las ciudades, el hambre del campo. Entonces ahí esto estaba de esa manera puesto así. Entonces el problema obrero campesino era un elemento táctico en ese momento, y el Partido Comunista de Costa Rica usó esa forma del bloque de obreros y campesinos para participar en procesos electorales entre 1933 y 1943, porque en ese año cambia de nombre a Vanguardia Popular y empieza a participar para las elecciones del 44 en una coalición con el Partido Republicano que se llamó Bloque de la Victoria, pero ya como partido Vanguardia Popular. Después de la crisis de la guerra civil de 1948, el Partido Comunista conservó el nombre de Vanguardia Popular, pero estuvo en la clandestinidad hasta 1974 y en la imposibilidad de participar electoralmente hasta 1974 como Vanguardia Popular. Intentó participar con otras denominaciones, algunas de las cuales fueron proscritas, en otras se permitió la participación del Partido Acción Democrática Popular en 1962 y se permitió en 1970 la participación del Partido Acción Socialista, habiendo ilegalizado en el periodo anterior, entre 1949 y 1969, cerca de 10 partidos políticos de distintas denominaciones. Bueno,
Eso es parte de la historia político-electoral del país. Bueno, volvamos ahora al tema de la reelección. Entonces, hemos dicho que hasta 1948 la reelección en Costa Rica a nivel presidencial era permitida, y a nivel de jefaturas de Estado y de manera continua, relativamente tantas veces como fuera posible. Lo más que se llegó fue a 3 gobiernos en época de Juan Mora Fernández y a 3 gobiernos en Juan Rafael Mora Porras, aunque su tercer gobierno no lo pudo desarrollar por el golpe de Estado que le dieron. Y ahí en adelante lo que hubo fueron periodos de 2 gobiernos consecutivos, de manera específica y de manera más importante, como el de Rafael Iglesias a finales del siglo XIX, principios del XX, o los gobiernos continuos y discontinuos de Tomás Guardia Gutiérrez, uno de nuestros grandes presidentes. Bueno, esos eran mecanismos legales que se permitían de reelección a nivel del Poder Ejecutivo. A nivel del Poder Ejecutivo hay que decir también que se permite la reelección de los ministros o de los secretarios de Estado, como se llamaban antes. Esos ministros son de un gobierno, pero el siguiente gobierno los puede reelegir algunos de ellos. No hay prohibición de reelección de ministros porque no son de elección popular, son de escogencia del presidente o del jefe de Estado. En algunos casos, en el siglo XIX, es interesante que muchos ministros fueron expresidentes o exjefes de Estado, porque era una distinción muy importante y una responsabilidad ciudadana también muy distinguida que se hacía de convocar a que formaran parte de un gabinete, de un consejo de ministros, de un poder ejecutivo, personas que se habían distinguido en la jefatura de Estado o en la presidencia de la República. Entonces tenemos personajes importantes que pasaban de la presidencia a ministros, por ejemplo. En algunos casos pudieron haber sido diputados. Y me parece que hay un caso de un presidente que, dejando la presidencia, después llegó a ser un munícipe en una municipalidad, un regidor. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque así se consideraban las cosas y se tomaba la importancia, y estos personajes asumían esos cargos con gran responsabilidad ciudadana, con gran mérito, con ilusión, con ganas de trabajar, con responsabilidad cívica, y por eso jugaban ese papel de estar en los procesos de reelección. Ahora no, ahora el presidente de la República, que puede reelegirse, generalmente al terminar su mandato, tiene la opción de la reelección alterna. Pasan 4 años, 8 años y se puede reelegir, ¿verdad? Pero ya no es una preocupación fundamental de ellos. ¿Por qué? Porque además quedan con una pensión de Estado en mérito al ejercicio presidencial que han hecho, considerando que es la máxima, el máximo galardón que puede tener un ciudadano, y como para no bajarle el piso, para decirlo en lenguaje costarricense, lo pensionan para que disfrute, digamos, de su posterior periodo a la presidencia de la República. Me parece a mí que lo de la pensión es correcto y está bien, pero perfectamente los presidentes o expresidentes, quienes ejercen la presidencia, perfectamente podrían seguir en la vida activa pensando en la posibilidad de la reelección. Si fuera una reelección continua, sería más fácil el proceso, porque están en el ejercicio de su presidencia, van al siguiente periodo electoral, podrían lanzarse a la reelección inmediata, dándole continuidad a el ejercicio de su gobierno para poderle dar continuidad a las políticas, a las acciones políticas, a las decisiones políticas, a las acciones públicas, al cumplimiento de los programas políticos de mejor forma, para que puedan proyectarse mejor. Entonces, en Costa Rica, después de 1949, con la actual constitución política, se prohibió la reelección continua de diputados, que hasta ese momento se permitía,
y de presidentes, permitiendo, eso sí, la reelección alterna. La Asamblea Constituyente otorgó esto como derechos de los ciudadanos. Cuando un derecho lo da la Asamblea Constituyente, lo que se llama el poder constituyente original, que es el que origina una constitución política, el que hace surgir una constitución política, y los derechos que allí se establecen desde el poder constituyente, siempre se entiende en teoría constitucional que son derechos que no pueden ser limitados, no pueden ser disminuidos y tampoco pueden ser eliminados. Son derechos, al contrario, que pueden ser ampliados, pueden ser fortalecidos y pueden ser mejorados, pero nunca en demérito se pueden reformar, solo para mejorarlos o para crear más derechos constitucionales, pero no para limitar los existentes. Voy a poner en este caso ejemplos importantes. La Asamblea Constituyente de 1949 estableció la ciudadanía, la capacidad de que una persona se considere ciudadano, que es también la mayoridad cuando se tiene la mayor edad, y que da facultad también para tomar decisiones políticas porque otorga el derecho al voto en los 21 años. La Constitución del 49 estableció 21 años para obtener la cédula, la mayoría de edad y el derecho a elección. Para algunos efectos que fueron totalmente civiles, se permitió la emancipación de los jóvenes menores de 21 años para que a los 18 años pudieran tener una serie de derechos, pero no el carácter de ciudadanos ni de votar. Pero entonces el emancipado podía tomar una serie de decisiones por sí mismo, propias, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo, tener derecho a sacar una licencia a conducir, ¿verdad? En esa época. Tomar decisiones de matrimonio a los 18 años, tomar decisiones de salir del país sin autorización de los padres a los 18 años. Eran las cosas, hacer negocios a los 18 años, que ya se podían hacer libremente por un emancipado, sin tomar el parecer de sus padres, que actuaban siempre como tutores de los menores de edad. Entonces, eso fue así, pero ese fue un derecho. A los 21 años, el de la ciudadanía y el del derecho político. Después viene don Pepe Figueres, don José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, y reforma la constitución política para que los jóvenes, ahora sí, de 18 años, adquirieran la ciudadanía. Eso fue la incorporación de la juventud a la votación, a la toma de decisiones políticas. Se le dio un poder enorme a los jóvenes para que en la campaña electoral de 1974 votaran por primera vez los jóvenes mayores de 18 años. Entonces ahí se redujo el plazo de años que había de 21 a 18. ¿Se podía hacer eso? Sí se podía hacer. ¿Por qué? Porque ese era un beneficio, un derecho que ampliaba a una cantidad enorme de jóvenes la posibilidad de incorporarse como ciudadanos activos, como votantes activos. Esa fue una mejoría en esa condición del concepto ciudadano. ¿Esas reformas se podía hacer? Sí se podía hacer. Pero no se hubiera podido hacer, por ejemplo, una reforma para hacer que los jóvenes de 21 años ya no pudieran votar y solo pudieran hacerlo aquellos mayores de 25 años. Eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque eso hubiera sido violentar lo que la Asamblea Constituyente original en 1949 había establecido como un derecho. Ahora vamos a otro ejemplo de esos que son todavía más controversiales. La Constitución, la Constituyente, la Asamblea Constituyente, que es la que redacta la Constitución de 1949,
otorga el derecho de reelección presidencial alterno. Un presidente terminaba su gobierno, en ese momento podía dejar pasar 2 gobiernos y volver a ser candidato, ¿verdad? Eso se permitía, ese es un derecho ciudadano de muy pocas personas. ¿De cuáles? De los que han ejercido la presidencia de la República. Quien no ha ejercido la presidencia de la República no tiene el derecho de reelección. Vota siempre, pero no se reelige a nada. Pero el presidente de la República podía reelegirse dejando pasar un plazo. Ah, bueno. Viene una reforma en 1969 en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández que quita ese derecho de reelección del presidente y ese proceso, de manera que cualquier candidato a la presidencia a partir de 1970 sabía que solamente podía ser candidato por una sola vez. Como esa era una reforma que se hace en el 69, eso se hace hacia el futuro, es decir, hacia los siguientes candidatos, no hacia los anteriores que ya habían ejercido la presidencia, de manera que Otilio Latter, Rafael Ángel Calderón, don Pepe Figueres, Francis Corliss, Mario Echandi podían reelegirse las veces que quisieran porque ellos sí tenían ese derecho adquirido antes de 1969, que ya habían ejercido la presidencia constitucional de la República, porque no afecta a quienes tienen derechos. Los derechos de las personas cuando se tienen se consolidan en el tiempo y valen para siempre. Es cuando se quieren hacer reformas en el sistema de pensiones y en otros es igual. Los derechos que están adquiridos no se pueden tocar. Aquí los tocan, los manosean, los violan por todo lado. Bueno, pero en todo caso, en teoría constitucional no se deberían tocar. Se pueden poner límites por la vía de la reforma legal en términos de impuestos y otras cosas, pero no desde el punto de vista de los derechos existentes. Pues bien, entonces empieza a funcionar esa limitante de no reelección a partir de 1969, a partir del 70. Eso se hizo por temor a un candidato muy fuerte que tenía el Partido Liberación Nacional, que era Daniel Oduber Quirós, uno de los hombres más bien formados para gobernar Costa Rica, culto, de una cultura extraordinaria, leído, un gran lector, ensayista, escritor, verdaderamente culto. Y desde ese punto de vista, un hombre, digamos, preparado para gobernar. Pocos presidentes en el país han sido de esa naturaleza, de esa cultura, vasta cultura. Obviamente, Daniel, don Pepe Figueres, Teodoro Picado, hombre cultísimo también, cultísimo. Ricardo Jiménez en su estilo, tal vez de los más brillantes, don Cleto a su manera, que fueron así como los que descollaban en aquellos años del siglo XX, ¿verdad? Como personas que ejercieron la presidencia de la República. Otros presidentes pudieron haber tenido la cultura y eso, de ese periodo de la segunda mitad del siglo XX, otro culto puede ser Oscar Arias, por ejemplo, indudablemente. El mismo Luis Alberto Monge, que no tuvo grado profesional universitario, era un hombre extraordinariamente culto, leído, de una cultura política y una cultura nacional extraordinaria. Entonces, tenemos gentes. Hay otros que han tenido la cultura de sus profesiones, como abogados, como médicos, etcétera, pero estos otros son enciclopédicos, ¿verdad? Bueno, entonces, como le tenían miedo a Daniel Oduber, que era el otro candidato que venía para arriba, porque Liberación Nacional desarrolló líderes políticos. Don Pepe Figueres, que fue como el centro del huracán liberacionista permanentemente mientras él estuvo en vida. Los que siguieron con él en ese remolino de líderes, Daniel Oduber, Francis Corliss, que fue como la gran triada, el trío mayor
de liberación nacional en ese sentido, y eran los que seguían en ascenso después de don Pepe, ¿verdad? Después venían los otros menores que también fueron muy importantes, presidentes. Otro hombre culto fue Rodrigo Carazo, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, esos de liberación nacional que ya se veían en posibilidad de candidatearse, Daniel Oduber, le metieron el travesaño para que si llegaba a ser presidente no pensara en la reelección. Y de esa manera se hizo esa reforma constitucional. Pero esa reforma constitucional, ¿qué fue lo que hizo en la realidad? Limitar un derecho que había dado la Asamblea Nacional Constituyente, que no se podía limitar, no se le podía meter una restricción de decir, y ahora a partir de ahora los presidentes no pueden reelegirse, porque eso ya lo había dicho la Asamblea Constituyente, sí pueden reelegirse, pero tienen que dejar para pasar 1 o 2 gobiernos para reelegirse. Bueno, eso fue una limitación equívoca, errada de la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa hace reformas constitucionales, es porque está autorizado para hacerla el poder legislativo. Siempre que hace reformas constitucionales, funciona como si fuera una asamblea constituyente especialmente convocada para hacer la reforma constitucional. Esa función de hacer reformas constitucionales se llama poder constituyente derivado, que es una facultad que da el poder constituyente original a la Asamblea Legislativa, al Poder Legislativo, para que haga reformas. Pero solo puede hacer parciales reformas, no puede hacer una reforma total de la Constitución. Para eso hay que convocar una nueva Asamblea Constituyente. Entonces, cuando la Asamblea Constituyente hace reformas constitucionales, actúa como si fuera el poder constituyente, pero aún en esa condición no puede hacer reformas negativas, no puede hacer reformas que limiten, no puede hacer reformas que corten o que disminuyan derechos constitucionales. En aquella ocasión lo hizo. Por eso se vino a principios del siglo XX una discusión, cuando ya existía la Sala Constitucional de la República, que es como se llama la Sala Cuarta. Se le ha llamado Sala Cuarta por un carácter de denominación popular. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la Corte Suprema de Justicia se desarrollaron salas de magistrados como instancias últimas para fallos en el proceso judicial, y así se creó primero la Sala Primera, como se llamó, ¿verdad? No tuvo otro nombre. Después se creó una Sala Segunda, donde se atienden asuntos laborales, entre otras cosas. Después se hizo una tercera sala especializada en asuntos penales. El derecho penal en Costa Rica es uno de los derechos que más proceso evolutivo tienen. En la historia jurídica de Costa Rica, nosotros hemos tenido muchos códigos penales, pero solo hemos tenido desde 1888 un solo código civil. Y así podríamos señalar entonces cosas. Después vino una reforma muy importante en 1989, por la cual se constituyó la Sala Constitucional, así se llama, de la República, que como existía la Sala Primera, la Sala Segunda y la Sala Tercera, se le empezó a llamar Sala Cuarta. Y se quedó con esa Sala Cuarta de una manera cariñosa y popular, como se le ha llamado. Y cuando en los primeros años de funcionamiento de esa sala empezaron a tomarse decisiones jurídicas por sus resoluciones, que fueron una verdadera revolución, porque la Constitución cobró vida en la Sala Constitucional. Entonces a las resoluciones de la Sala Constitucional se le llamó Sala Cuartazo, era el garrotazo
quedaba la sala cuarta, la sala constitucional, con sus resoluciones. Y un magistrado muy importante en aquellos años se distinguió, Rodolfo Pisa Escalante, en esas resoluciones. Un magistrado muy bien formado jurídicamente, que había sido también diputado, fue profesor de la Escuela de Derecho, en fin, un hombre brillante y que en su campo jurídico pues también se distinguió y fue un motor de esos años iniciales de la Sala Constitucional de la República. Y entonces esta sala de pronto recibe una solicitud judicial para discutir si la reforma que se había hecho en 1969 era correcta o incorrecta, que le ponía límite a la reelección presidencial. Y viene la sala constitucional y dice que no era correcto que la Asamblea Legislativa hubiera modificado de forma negativa el derecho constitucional de reelección de los presidentes y anula la reforma constitucional de 1969, además porque en el procedimiento de ese proceso se había incurrido en errores y por lo tanto los errores no permitían que se hubiera hecho una reforma constitucional de esas. Y por otro lado, la sala reafirma que no se pueden limitar derechos que han sido establecidos por el poder constituyente. Si el poder constituyente había dado el derecho a reelección, no podía limitarse. Entonces, al anular la reforma, restablece la sala el artículo original de 1949 que permite la reelección. Y eso es lo que permite que 3 años después o 2 años después, Óscar Arias, en el 2006, casi 3 años, casi 3 o 4 años después, Óscar Arias, que no fue el que accionó ante la sala para que se reformara eso, pudiera aspirar a una segunda presidencia de la República como fue electo. Como hay un sentimiento anti-Óscar Arias en el país y contra el arismo y contra la liberación nacional en cierta forma, entonces siempre se dijo así que esa era la sombra que había hecho que esa reforma se hubiera hecho para favorecerlo a él, pero eso no fue cierto. Lo cierto es, como yo lo he explicado, se restituyó un derecho que terminó beneficiando a Óscar Arias y a cualquier otro candidato a la presidencia que haya sido ya presidente de la República. Entonces, grupos de derecha, grupos de izquierda, muchos empezaron a atacar lo resuelto por la Sala Constitucional de permitir la reelección presidencial de Óscar Arias. Ahora voy a poner el otro ejemplo para entender cómo la Asamblea Legislativa favoreció también a la izquierda. En 1949 se estableció el artículo 98 de la Constitución que regula el ejercicio de partidos políticos. En ese momento, 1949, al calor de la Guerra Civil del 48, establecieron un segundo párrafo en ese artículo 98 que decía que aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales pudieran atentar contra la democracia podían ser puestos fuera de la ley. No decía nombre de partido, pero ese segundo párrafo se aplicaba junto con el decreto número 105 de la Junta de Gobierno de 1948, de 17 de julio de ese año, que establecía la prohibición del Partido Comunista de Costa Rica, del Partido Vanguardia Popular y cualquier denominación que adquiriera en el futuro. Entonces, el decreto número 105 más el segundo párrafo del artículo 98 permitía actuar como una guillotina que cortaba cabezas de partidos que querían inscribirse, a los cuales se les acusaba de ser partidos de izquierda. Y le aplicaron esa guillotina a muchos partidos, cercenando el derecho de representación directa de ciudadanos con partidos propios.
Fíjense que ese artículo 98 y el decreto número 105 no impidió el voto de los ciudadanos comunistas o de izquierda. Lo que les impidió fue organizarse en partidos políticos para actuar como grupo organizado en un partido político. Podían votar, sí, pero voté por Liberación, por la Unidad, por el partido tal, por el otro partido, por el que quiera, pero no pueden votar por ustedes mismos. Eso es lo que se estaba diciendo. Bueno, 1968, en el movimiento estudiantil universitario y en el movimiento político nacional empezamos, yo participé de esas luchas, a luchar por la derogatoria del segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política, y a eso se sumó una cantidad enorme de intelectuales, casi 100 profesores intelectuales, artistas, hombres de la cultura, algunos del ámbito político que se pronunciaban pidiendo la derogación de ese artículo para permitir que la gente de izquierda pudiera participar con partido propio. Bueno, al final se elimina el segundo párrafo del artículo 98, se hace la reforma constitucional. Entonces, aquí entonces vamos al otro extremo. Un artículo que originalmente fue establecido limitando un derecho, de pronto se hace una reforma estableciendo un derecho de organización que beneficiaba a la gente de izquierda. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de cómo en materia de elecciones se pueden mejorar derechos, pero nunca disminuirlos. En ambos casos, la reelección que fue restituida y en el caso de la limitación de participación de los comunistas y de la gente de izquierda que fue establecida, en ambos casos estábamos ante el ejercicio de derechos ciudadanos y políticos que no debieron haber sido tocados. Porque antes del 48 los comunistas tenían derecho a participar con partido propio y eran la segunda fuerza política del país, o la tercera, simbólicamente hablando, pero eran una fuerza electoral. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos. Bueno, después de la reforma constitucional de principios de este siglo, no hemos tenido candidatos que se reelijan. El único así imposibilidad de reelegirse realmente podría ser tal vez en este momento Oscar Arias. Ya está con 80 años encima, de manera que eso lo ha limitado para que él mismo desista, como desistió en el 2018, de aspirar a una candidatura. Menos va a aspirar en una candidatura en el 2022, ¿verdad? Para quienes estén pensando por ahí que Oscar Arias pueda lanzarse. Al final también puede lanzarse. Ricardo Jiménez Oyamuno, cuando se lanzó a su cuarta candidatura en 1939, era un hombre que andaba en los 80 años, igual que Oscar. De manera que ese no es un impedimento, la edad no es un impedimento, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos acaba de haber una elección donde un candidato tenía 77 años y el otro 74. Ese no es un impedimento, ¿verdad? Bueno, esto para entender ese proceso de reelección a nivel presidencial. Sigue existiendo, hoy limitado. Yo, Vladimir de la Cruz, soy partidario de la reelección presidencial continua, es decir, que un presidente pueda reelegirse inmediatamente. La discusión aquí es cuántas veces puede reelegirse, ¿verdad? Yo soy partidario que se pueda reelegir por lo menos 2 veces continuas. Primer gobierno, una reelección y una segunda reelección para que tenga un total de 12 años de gobierno consecutivo. Y ponerle ahí, si se quiere, la limitación de la reelección más allá de un tercer gobierno. O, de la misma manera, soy partidario de que el plazo de gobierno sea de 6 años y no de 4, con una reelección en ese caso, para completar igual el periodo de 12 años de gobierno, porque me parece que es el plazo más adecuado para que una persona en ejercicio del gobierno pueda impulsar
obras que quiere desarrollar como programas de gobierno, porque 4 años como tenemos hoy montado nosotros, el sistema político no da para eso, no da para nada casi. Un gobernante que asume el 8 de mayo de un año por 4 años no tiene márgenes. Voy a explicar rápidamente por qué. Porque ese primer año de gobierno viene con un presupuesto que se lo ha impuesto el gobierno anterior para el ejercicio de ese año. De manera que cuando él asume el 8 de mayo, continúa con el presupuesto de gastos de todo el año hasta el 31 de diciembre que dejó el anterior gobierno. De manera que lo que el candidato ofrece presidencialmente hablando como candidato no puede hacer nada porque no puede tocar el presupuesto nacional de la República para darle contenido a cualquier oferta, a cualquier promesa electoral que hubiera hecho. Y además no tiene el impulso tampoco legislativo para hacerlo. Ahora sí lo tiene. Ahora explico por qué. Y después, hasta el segundo año, empieza a operar con su propio presupuesto, que es cuando ese presupuesto arranca. Pero ese presupuesto que va a ser para el siguiente año, el segundo año de un gobierno, se empieza a desarrollar prácticamente desde marzo a abril, antes de que el propio presidente asuma la presidencia. Ya está el equipo de tributación directa y de planificación nacional y todo haciendo el presupuesto del año siguiente, que se lleva varios meses haciéndolo hasta que se presenta en la Asamblea Legislativa alrededor de octubre, noviembre, para que se discute y se aprueba. Entonces, cuando el presidente entra y no le queda más tren que jugar con esas reglas un poco. En el segundo año, en el supuesto, ahora sí, de que aunque ese presupuesto esté más acorde con el pensamiento del presidente, ese es el año real. El siguiente también. Pero el cuarto año de gobierno, entonces empieza a aprobarse un presupuesto para el año siguiente, que es un año electoral, donde hay un nuevo cambio de gobierno y donde el gobierno termina en mayo, de manera que tampoco puede hacer mucho. De hecho, entonces tenemos que en la práctica presidencial solo hay 2 años efectivos reales, el segundo y el tercer año de gobierno, que son los años en que un gobierno puede lucirse con presupuesto propio, con lo que el presupuesto de la República es diseñado por el partido que está en el gobierno. Y lo demás son amarres que no permiten un ejercicio pleno de gobierno. Por eso la continuidad, por lo menos con un gobierno más continuo, da margen para que se le pueda dar, digamos, impulso a una obra del gobierno. Por lo menos esa es mi tesis. Si hubiera un gobierno de 6 años, soy de la idea igualmente de que debe haber un derecho de revocatoria de mandato. Eso significa que a la mitad, a los 3 años, se podría hacer un referéndum, una consulta ciudadana, para decidir si el presidente debe continuar o debe destituirse o renunciar. Y entonces se somete a los 3 años al presidente a una situación electoral de consulta para ver si la gente está satisfecha con sus primeros 3 años de gobierno. Y si la gente vota no, y ahí, hasta ahí llegó, ¿verdad? Aunque tenga un derecho de reelección. Bueno, eso es lo que yo creo y creo que así debe funcionar. Los sistemas parlamentarios permiten la reelección continua de presidentes, así como permiten la destitución rápida de los mismos. Entonces, por vía de sistema parlamentario hemos tenido en Francia presidentes de más de 12 años, en Europa igualmente, y sujetos a eso. Al mismo tiempo, en Italia hemos tenido gobiernos muy cortos porque el régimen parlamentario los corta. En España los hemos tenido cortos y largos, igual, porque el sistema lo permite. Pero no estamos en un sistema parlamentario en Costa Rica. También en este momento, hoy, yo sería partidario de avanzar hacia un sistema parlamentario de gobierno. Creo que fortaleceríamos un poco más la democracia nacional, enriqueceríamos en mucho ese proceso democrático y daríamos quizás más participación posible para la elección de representantes al poder legislativo como a el poder ejecutivo. Entonces, ahí tenemos ese elemento. Entonces, yo soy ahí partidario de la reelección continua.
hasta 2 gobiernos de 4 años más, o sea, para un total de 12, o cambiando el régimen de gobierno de 6 años, una reelección de 6 años, con revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato en un gobierno de 4 años, yo no estoy de acuerdo, porque no haría margen. Estaríamos en un proceso de elecciones continuas, porque aquí se utilizaría casi la convocatoria al referéndum a cada ratito por cualquier cosa, porque aquí somos bochincheros y porque aquí no somos serios en eso. Y la revocatoria de mandato es un acto de seriedad que tiene que hacerse de esa manera, con madurez, con base a una discusión pública, política, importante en ese sentido. Bueno, ahí eso está ahí planteado. A nivel de diputados, se permite la reelección en el siglo XIX continua. En la primera mitad del siglo XX se permitió continua. Manuel Mora Valverde, el jefe de los comunistas en Costa Rica, fue reelecto desde 1934 hasta 1948 de manera continua. ¿Era bueno o era malo? Era bueno y era muy buen diputado. Y fue reelecto porque era muy buen diputado. ¿Por qué? Porque los diputados los escogen los partidos políticos y los forman y los van haciendo, y la misma experiencia legislativa los va puliendo y los va formando y los va exaltando, los va haciéndose lucir. Hay algunos que se lucen más que otros, hay otros que pasan desapercibidos y no tienen la posibilidad de la reelección aunque la quisieran. ¿Por qué? Porque los partidos políticos van a escoger a esos diputados que se han lucido en su ejercicio parlamentario para volver a ser candidatos y atraer votantes alrededor de las personalidades fuertes, lideradas de líderes, de caudillos políticos que son esos personajes políticos, y entonces pueden reelegirse. Hasta 1948 los diputados podían reelegirse continuamente. Puse el caso de Manuel Mora, pero así hay varios. El mismo doctor Calderón Guardia fue electo en el 34, reelecto en el 38, después fue electo presidente de la República. Bueno, era continuo. Teodoro Picado fue ministro, diputado, presidente del Congreso, después fue presidente de la República. Hay una escuela de formación. Muchos de ellos a veces vienen desde las regidurías. Calderón Guardia empezó siendo regidor en San José de 1930 al 34, después fue diputado, después fue presidente. ¿Por qué? Porque hay un proceso de formación de líderes. Eso no se improvisa. Cuando se le pone plazo a un gobernante de solo una posibilidad de gobierno en un periodo de 4 años, como tenemos ahora, por ejemplo, sin posibilidad de reelección, pensándolo de esa forma, estamos limitando la formación de liderazgos políticos, pero estamos improvisando gobernantes, porque los gobernantes no se improvisan, se forman. Quien llegue a la presidencia de la República debe ser una persona curtida en el ámbito político, en el escenario político, con tradición política dentro de su partido y en la vida pública, ojalá también. No solo como líderes políticos reconocidos, sino también, ojalá, con experiencia de regidores, si pudieran serlo, de diputados, con más razón, de ministros, algunos hasta de embajadores, algunos de juntas directivas. Todo eso es una escuela de formación ciudadana y formación política para ejercer un buen gobierno en el caso de una persona que llegue a ejercer esos puestos de responsabilidad nacional como es el de la presidencia de la República. Hay gente que nunca fue ministro, ni fue diputado, ni nada de eso que puede llegar ahí. Luis Guillermo Solís, ¿verdad? No fue ministro. El actual presidente sí fue ministro, fue director de instituciones. Bueno, pero no todos. Algunos no lo fueron así. Abel Pacheco fue diputado y después presidente, ¿verdad? Y así uno podría pensar, Rodrigo Carazo fue diputado y luego presidente. Otilio Late fue diputado y presidente. Don Pepe fue revolucionario, por las armas tomó el gobierno, después nunca fue diputado y llegó a ser presidente 2 veces más. 2 gobiernos constitucionales y uno no constitucional tuvo don Pepe, ¿verdad?
Mario Echandi fue presidente una vez, Otilio Late una vez, ¿verdad? Laura Chinchilla solo una vez, y así podríamos seguir nombrando y mencionando personas que han ejercido la presidencia de la República y pueden volverla a ejercer. Actualmente se puede volver a ejercer. Todos los que están vivos pueden volverla a ejercer porque tienen el derecho de la reelección, excepto Carlos Alvarado Quesada, que no tiene un derecho a reelección continua. Es el caso ahora de el señor Trump en Estados Unidos. Allá tiene un derecho a reelección continua por una sola vez. Pierde la elección y no quiere dejar el poder. Y está haciendo lo humanamente posible y lo políticamente posible para quedarse a la fuerza como un dictador. Ese es otro tema y esa es otra realidad y eso lo vamos a ir viendo en el curso de las próximas semanas hasta las primeras semanas de enero, donde vamos a ver si todavía se va a mantener en esa tesis. Yo creo que a partir del 14 de diciembre ese tema se acaba en Estados Unidos cuando se confirmen los votos electorales de manera contundente y se establezca también los votos del colegio electoral que existe en Estados Unidos para elegir presidente, que es otro sistema electoral. Bueno, ahí tenemos esos procesos electorales operando de esa forma. En el caso costarricense, soy partidario entonces de la reelección continua hasta de 2 gobiernos de 4 años, es decir, para un total de 12, o reformando la Constitución a periodos de 6 años con revocatoria de mandato y una reelección posible para un gobierno total de 12 años. Ahí esa es mi tesis, esa es mi posición política en torno a la reelección presidencial. La de diputados en el régimen actual, yo soy de la idea de que deben elegirse continuamente mientras sean buenos diputados, y eso solo lo va a escoger el partido político al cual esos diputados pertenecen. No es porque los 57 diputados que hay ahí ahora se van a reelegir los 57 otra vez en el siguiente periodo. Eso no funciona así. Ahí va a funcionar la maquinaria de cada partido político para decir, le vamos a dar derecho de reelección a usted porque usted nos va a ayudar a jalar otros diputados, usted no nos ha servido mucho, usted no se ha lucido, usted ha sido entorpecedor del proceso parlamentario, vamos a darle oportunidad a otros y los sustituyen y ahí se va relevando eso, ¿verdad? Ese es un mecanismo de reelección que es importante porque para la formación de la ley, que es el papel que hace la Asamblea Legislativa, principalmente se requiere gente con escuela, gente con tradición, gente con experiencia. No es fácil participar de ese proceso legislativo. Se ha dicho siempre que las nuevas asambleas legislativas, cuando se nombran, los diputados, todos excepto aquellos que ya han sido diputados que vuelven a entrar, generalmente duran de 8 hasta 12 meses para aprender el proceso de la formación de las leyes, de cómo deben actuar en la Asamblea Legislativa para impulsar leyes. Entonces, en ese sentido, cuando hay una reelección continua, hay el conocimiento heredado, fortalecido, enriquecido de esos diputados que pueden ir ahí haciendo escuela parlamentaria. Biden, el candidato que acaba de ganar la presidencia en Estados Unidos, ha sido 47 años senador de los Estados Unidos de manera continua. Trump decía que nunca había trabajado. Claro que había trabajado 47 años como senador en un ejercicio público muy importante en los Estados Unidos. Pero ese es un trabajo, el trabajo parlamentario, y es un trabajo muy digno y muy representativo de la soberanía popular. De manera que ese tipo de cosas hay que valorarlas para ver cómo avanzamos en Costa Rica hacia formas de fortalecimiento de la democracia política, desarrollando más plazo posible de gobierno para quien ejerce la presidencia de la República en posibilidad de reelegirse de manera continua, por lo menos una vez, ojalá 2 veces en gobiernos de 4 años. Si pudiéramos reformar la Constitución a 6, mejor. Y los diputados de manera continua. Ahora hay una tendencia en la Asamblea Legislativa a limitar el plazo de elección de los diputados y siempre hay una tendencia a limitar incluso
las posibilidades de reelección de presidente. Yo creo que eso está mal. A nivel municipal, al contrario, se establece desde hace muchos años el proceso de la reelección continua, consecutiva. Y entonces tenemos regidores que pueden reelegirse constantemente y alcaldes que también pueden reelegirse por muchos años. ¿Qué es lo que va a permitir que un alcalde se reelija? Su obra municipal, lo que la gente valore que hace bien y mal, y la fortaleza, obviamente, de los partidos municipales. En el caso costarricense tenemos debilidad de los partidos municipales y eso hace también que aunque los alcaldes se reeligen muy débilmente. Muy buenas noches.